los sinceros de corazón, aquellos que con humildad buscan entender las cosas de Dios. Claro que la revelación divina es progresiva. Es como la luz del día que va alumbrando cada vez más hasta que el día llega a su plenitud. Con relación a la habitación de Dios, la Biblia enseña en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 49, lo siguiente. Tú oirás en los cielos, en la habitación de tu morada, su oración y su súplica, y les harás derecho. De acuerdo con el autor del libro de los Reyes, los cielos son el lugar de la habitación de Dios. Es en el cielo que está la casa de Dios, por decir así. Sí, pero ¿en qué parte del cielo? Bueno, leamos Apocalipsis capítulo 15, 5. Aquí dice lo siguiente. Y después de estas cosas miré, y he aquí el templo del tabernáculo del testimonio fue abierto en el cielo. Quiero que pienses en esta expresión. El tabernáculo del testimonio fue abierto en el cielo. Las Escrituras testifican de la realidad del santuario celestial. Hay un santuario en el cielo. El santuario celestial es descrito como la morada de Dios en los cielos. Ahora, este concepto de un santuario en el cielo donde Dios habita implica naturalmente un espacio determinado, una estructura majestuosa de la que conocemos poco o nada y de la que solo podemos hablar a la luz de las imágenes y de la terminología del santuario terrenal que Dios le ordenó construir a Moisés en el Antiguo Testamento. Porque el santuario terrenal, el santuario de Israel, fue construido siguiendo el modelo del santuario celestial que el Señor le mostró a Moisés. Pero ahora surge un aparente problema. Jeremías 23, 24 dice lo siguiente. ¿Ocultaráse alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No hincho yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Bueno, a la luz de este texto yo te pregunto, ¿cómo puede Dios estar confinado a un lugar en el cielo, que sea el santuario celestial, si Él mismo dice que su presencia cubre toda la tierra? ¿Cómo es posible? Bueno, aquí está la dificultad que las palabras humanas tienen para describir las cosas divinas. Querido, Dios es infinito. Cuando Salomón inauguró el templo de Jerusalén, dijo lo que está registrado aquí en el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 27. ¿Es verdad que Dios haya de morar sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que yo he edificado. Esa fue la oración de Salomón. Ahora, si los cielos de los cielos no pueden contener a Dios, ¿cómo es que Dios vive en el santuario celestial? Esto es interesante, y ya lo dijimos en la introducción. Habitar en medio de sus hijos siempre fue el deseo de Dios. Formar parte de la experiencia de sus criaturas, hacer parte de la vida de ellas. Ahora, ese anhelo divino es que dio origen al santuario celestial. Dios, que no se limita al tiempo ni al espacio, necesitaba un punto en el vasto universo en que pudiese entrar en contacto con la criatura que está limitada al tiempo y al espacio. Ahora, ese punto es el santuario celestial. La motivación de la existencia del santuario es el deseo divino de estar siempre al lado de sus hijos. El santuario en el cielo no existe por causa de Dios, porque Dios necesita una casa, no, sino que existe por causa de los seres creados. Pero Dios no está limitado al santuario. Siendo omnipresente, Él está en todos los rincones del universo al mismo tiempo. Pero es en el santuario celestial donde los seres angelicales entran en contacto con el Dios creador del universo. Ahora,
Ese santuario en el cielo no es un lugar vacío. Esta es la segunda parte de nuestro estudio. Dentro del templo está el trono más majestuoso que alguien pueda imaginar, el trono de Dios. Apocalipsis 4:2 dice lo siguiente, voy a leer. Y luego yo fui en espíritu, y he aquí un trono que estaba puesto en el cielo, y sobre el trono estaba uno sentado. Hay un trono en el cielo. Ahora, tal vez te preguntes, ¿ese trono es real? Claro que lo es. Este concepto es evidente por el hecho de que Cristo, que llevó al cielo un cuerpo humano glorificado, se sentó en ese trono. El hecho de que Jesús está en el trono es elocuente porque se muestra que aunque en la tierra a veces las cosas escapan de nuestro control, Dios nunca pierde el control del universo. Dios sigue en el trono, que es el símbolo de la autoridad. Dios nunca pierde la autoridad. Veamos, por ejemplo, un incidente que muestra lo que estoy diciendo. Isaías 6:1 dice lo siguiente, Isaías 6:1. En el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas henchían el templo. Percibe el cuadro deprimente de la historia cuando Isaías tuvo esta visión. El rey Usías acababa de fallecer víctima de lepra. La lepra de Usías fue el resultado de su atrevimiento al desafiar a Dios. Ahora, después de la muerte del rey, el pueblo estaba avergonzado y temeroso del futuro. Los enemigos se estaban preparando para la batalla. Pero en medio de esa crisis, Isaías ve al Señor sentado en el trono. O sea, Dios no había perdido el control de las cosas. Esto es reconfortante. Porque si en este momento estás pasando por una situación de dificultad y piensas que estás condenado a la derrota, no lo estás. Para ti, desde la perspectiva humana, todo te puede parecer perdido, pero Dios continúa en el trono. Él tiene el control de tu vida y mañana, tenlo por seguro, será otro día. Y lo más interesante es que David dice en el Salmo 89:14 que justicia y juicios son el cimiento de su trono. Verdad y misericordia van delante de su rostro. Quiere decir que Dios es un Dios justo y te hará justicia, aunque los hombres cometan injusticias contra ti. La verdad relucirá finalmente porque la misericordia es el fundamento del trono de Dios. ¿No es esto maravilloso? En el tercer punto de este estudio veremos que el santuario celestial es un lugar de adoración. Los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis son capítulos que nos llevan al santuario celestial, donde los seres creados adoran a Dios. Ambos capítulos, el 4 y 5 de Apocalipsis, están llenos de himnos de adoración. Por ejemplo, en Apocalipsis 4:8 encontramos lo siguiente. Los 4 seres vivientes cantan, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Ahora, en el versículo 11, de ese mismo capítulo, encontramos otro himno. Los 24 ancianos cantan y cantan lo siguiente. Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Quieres más? Apocalipsis capítulo 5, versículos 8 al 10, registra lo siguiente. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que eran las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Nos has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra.
Qué extraordinario. Observa que los dos motivos por los que los seres creados alaban a Dios son por el poder creador de Dios y por su amor redentor. Los seres humanos, queridos, pertenecemos a Dios por esos dos motivos. Él nos creó y cuando por nuestra desobediencia estábamos condenados a la muerte, Él nos redimió por la sangre de su Hijo amado. Claro que sí, el cielo es un lugar de adoración. Y si lo aprendemos a adorar y alabar su nombre aquí, no nos sentiremos extraños en el cielo, estaremos felices, porque si quieres adorarlo en el cielo, tendrás que empezar a adorarlo en esta tierra. Vamos a la siguiente parte. En Apocalipsis 8, 3 y 4 encontramos lo siguiente. Mira, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. El humo del incienso con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel a la presencia de Dios. Puedes ver que Juan ve que existen diferentes habitaciones en el santuario celestial. En el texto que acabo de leer, se le mostró a Juan un ángel que ministraba ante el altar del incienso, en lo que sería equivalente al lugar santísimo del santuario terrenal. Pero también se le permitió mirar dentro del lugar santísimo celestial, donde vio el arca del pacto. Esto está registrado en Apocalipsis 11, 19. Ahí podemos ver diferentes áreas dentro del santuario celestial. O sea, el santuario celestial tiene al menos 2 habitaciones. Ahora, es interesante que Jesús les haya dicho a sus discípulos que en la casa de su Padre hay muchas moradas. La frase "en la casa de mi Padre" se refiere probablemente al templo del cielo, al que Jesús se dirigía y a donde estaba. Planeando llevar a sus discípulos en el futuro. Ese templo en el cielo no es una construcción de un solo ambiente, sino más bien una estructura con múltiples habitaciones. Él dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Debe tener un tamaño majestuoso. La naturaleza del santuario celestial, oh querido, está más allá de nuestra comprensión. Y naturalmente, es así porque el santuario celestial une lo infinito con lo finito, lo eterno con lo temporal, une a Dios con sus criaturas, une el modo de existencia de Dios con el modo de existencia de los seres creados. Ninguna construcción humana podría representarla adecuadamente, aunque el santuario celestial es un pálido reflejo de lo que en realidad el santuario en esta tierra terrenal es un pálido reflejo de lo que es el santuario celestial. Bueno, llegamos al fin de este estudio haciendo una pregunta. ¿Qué es lo que Jesús está haciendo en estos momentos junto al trono del Padre, ahí en el cielo? La respuesta nos la da el autor de la Epístola de los Hebreos, en el capítulo 8, versículos 1 y 2. Voy a leer. Dice así:
Así que la suma acerca de lo dicho es: tenemos tal pontífice que se asentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no hombre. Tenemos un pontífice, querido, un intermediario, un intercesor delante del Padre, y ese pontífice es Jesús. Y si vamos al libro de Apocalipsis, veremos que se menciona muchas veces a Jesús como sumo sacerdote que intercede por sus hijos. Juan en Apocalipsis toma figuras del Antiguo Testamento, del santuario terrenal, y es que el santuario de la tierra, el santuario terrenal, le fue dado al ser humano para que entendiese mejor lo que sucede en el santuario celestial. Nosotros, mira, todos estábamos perdidos, todos condenados a la muerte. La paga del pecado es la muerte. No teníamos salida. Pero entonces Jesús vino a la tierra para morir por nosotros. Él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su misión de Cordero, de sustituto por el pecado, de sacrificio redentor, fue cumplido en la cruz del Calvario. Sin embargo, después de su resurrección, Jesús subió al cielo y se colocó a la diestra del trono del Padre para interceder. Ceder por nosotros. ¿Y por qué? Cristo en la cruz solo tiene valor para los que aceptan ese favor que Cristo hizo. El sacrificio por nuestro pecado está pagado. No hay más nada que añadirle a la muerte de Cristo en el Calvario. Pero ese sacrificio completo de nada me vale si yo no lo acepto. Por eso es necesario el trabajo del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu? Me convence de mi necesidad de aceptar el sacrificio de Cristo. Y por eso también es necesario el trabajo de Cristo.